¿Cómo le va? Buenas tardes. Anuncios desde el Ministerio de Hacienda por parte del ministro Alfonso Prat-Gay. Estamos en vivo. Fernando Alonso, buenas tardes. Gracias, Pedro. Bueno, empieza la conferencia de prensa, lo escuchamos al ministro. Hacer este anuncio. En estos momentos el Banco Central está en una reunión de directorio encarando las medidas que le tocan al Banco Central y nosotros estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer durante la campaña. En primer lugar, normalizar la economía. Ustedes saben que hemos heredado una situación compleja y lo estamos empezando a ordenar. No voy a dar demasiados números hoy, pero cuando uno se refiere al cepo tiene que entender cuál ha sido la consecuencia del cepo. El cepo tiene casi 4 años y desde que se instauró el cepo en Argentina hubo una devaluación del 230%, vale decir, hoy el peso vale la cuarta parte de lo que valía a fines del 2011. Cayeron a la mitad las reservas del Banco Central. Se estancó prácticamente por completo la economía, se estancó el empleo y se ahogaron casi todas las economías regionales del país. Por eso nuestra promesa de campaña era levantar el cepo lo antes posible. Y quiero subrayar y enfatizar cuál va a ser la metodología de trabajo del gobierno del ingeniero Macri, porque es lo que nos dice a nosotros cada vez que enfrentamos un problema. Hay un problema, enfréntenlo, resuélvanlo. Y esto es exactamente lo que estamos anunciando hoy. Nos encontramos un problema grande, no miramos al costado, lo enfrentamos y lo estamos resolviendo. ¿De qué manera lo estamos resolviendo? Este es otro valor de la gestión de Cambiemos y del presidente Macri que queremos poner en valor en este anuncio. Lo estamos resolviendo con un trabajo en equipo. Acá me acompaña el ministro de Producción, que fue parte de algunas de las medidas, como por ejemplo la eliminación de las retenciones industriales que van a aparecer mañana en el boletín oficial. Hubo una intervención muy importante del Ministerio de Agricultura, Ricardo Burjaile, con el anuncio que ustedes ya conocen, de eliminación de las retenciones al agro. Una participación importante de la AFIP, después voy a explicar los detalles, y por supuesto una participación muy importante del Banco Central. Hemos trabajado en armonía, respetando la independencia del Banco Central, y lo vamos a hacer así en adelante, pero de manera muy coordinada porque la herencia recibida requería que efectivamente enfrentáramos el problema de esta manera. Ustedes han visto una secuencia de medidas a lo largo de los últimos días y yo quiero detenerme un poco en la secuencia para que se entienda aquello que dijimos en la campaña y lo dijimos después de la campaña. Y creo que muchos de ustedes lo van a recordar muy bien. Vamos a levantar el cepo lo más rápido que se pueda y cuando estén dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones y lo hemos hecho lo más rápido que se pudo, como voy a explicar. Teníamos una primera cuestión que se resolvió con el aporte de distintos sectores, con el aporte, por supuesto, del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas, sobre todo, de Luis Caputo, que era encarar esa bola de nieve de la administración anterior de 17.000 millones de dólares vendidos en el mercado de futuro, dólares que no existían y que esta administración va a tener que pagar. Resolvimos eso dentro de la ley. No se violó ningún contrato, como en otras experiencias en el pasado. Lo hicimos en el marco de un diálogo con todos los sectores. Lo hicimos incluso desde un punto de vista de justicia distributiva, porque uno de los anuncios que va a hacer la AFIP es que todo aquel que haya tenido una ganancia en este mercado de futuros se le va a retener en la fuente el 35% el mismo día en que perciba esa ganancia. O sea que esos van a ser ingresos directos a la tesorería de la Nación. Y lo vamos a hacer a través, aprovecho este momento para anunciar el nombramiento de las nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Valores. A partir del día de mañana va a estar en su lugar el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, y esa nueva autoridad de la CNB va a permitir que lo más rápido que se pueda se abran también los mercados de futuro, que como ustedes saben, por las irregularidades detectadas, están cerrados hace algún tiempo. Era necesario también algunas cuestiones menores o no tan menores, como la discusión
del cronograma de la deuda comercial. Ustedes saben que hay muchas importaciones que no se fueron cursando a lo largo de los últimos meses y eso es una herencia que queda para este gobierno. Podría dar algunos ejemplos, voy a dar uno muy sencillo de las últimas horas, simplemente para que se entienda hasta dónde llegó el cepo cambiario para ahogar absolutamente todos los aspectos y todas las esquinas de la economía. Me hablaba ayer el ministro de Justicia, don Julio Martínez, y me contaba que tenía una dificultad, y la dificultad era que tenían que enviarle los víveres a la base de defensa, que tenían que enviarle los víveres de todo un año a la base en Antártida, y que tenían que hacerlo ahora porque después por cuestiones climáticas eso no iba a poder suceder. Le faltaban un puñado de dólares y esos dólares no estaban disponibles y tuvimos que hacer un acuerdo para que efectivamente el barco que tenía que salir salga en dirección a la Antártida y la base de la Antártida no se quede sin los víveres de un año. Hay otros ejemplos que ustedes conocen quizás mejor que lo que yo lo puedo explicar, pero básicamente estas son las vivencias que nos fueron convenciendo a lo largo de la campaña que este sistema era insostenible y había que levantarlo cuanto antes, y es efectivamente lo que estamos haciendo. Estamos cumpliendo con lo que prometimos en la campaña, y esto también es importante. Lo ha dicho más de una vez el presidente Mauricio Macri. Nosotros creemos en el valor de la palabra, creemos en la promesa y cumplimos la promesa en los tiempos y en la forma en que podemos cumplirlo. Es más, un sistema que lleva 4 años de ahogar la economía lo estamos levantando en menos de una semana. Técnicamente creo que son 2 días hábiles. Por supuesto estuvimos trabajando todo el fin de semana, ¿no? Así que ahí tenemos un poco de changüí. Pero en menos de una semana hemos cumplido con la promesa de levantar el cepo. ¿Y por qué es tan importante para nosotros esta promesa? Porque entendemos que levantar el cepo, levantar los cepos, levantar aquellas trabas que están frenando hace muchos años la economía, va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. Esta economía que está ahogada por los cepos, en los próximos días ustedes van a ver, así como levantamos las retenciones, se van a eliminar los ROE, los ROA. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. Esto es como funcionan las economías normales en cualquier lugar del mundo, y la lógica de ir normalizando la economía es volver a crecer, y queremos volver a crecer para cumplir con ese primer eje tan importante de la campaña de Cambiemos, que es ir acercándonos cada vez más a una Argentina en la que no exista la pobreza. Pobreza cero es realmente el eje de todas las medidas que nosotros vamos a ir tomando desde este ministerio, en este edificio y en este microcine que estamos reinaugurando hoy, dicho sea de paso. Estamos además trabajando con todos los sectores. Creo que cada ministro en los últimos 4 o 5 días ha tenido infinidad de reuniones con los distintos sectores que tienen interés o que tienen alguna afectación del ministerio en cuestión. Lo hemos hecho incluso en reuniones compartidas con otros ministros, con otros integrantes de jefatura de gabinete, y lo que vemos en todos estos casos es la sorpresa por los miembros del sector privado de que puede haber un gobierno que no los maltrata, que puede haber un gobierno que les pone límites, pero que está dispuesto a dialogar, que puede haber un gobierno que cree en lo que tiene para aportar y no tiene por qué hacer una extorsión, porque el valor de lo comprometido es el valor de lo que va a entregar. Y en esa discusión, ustedes saben muy bien que el objetivo que tenemos para principio del año que viene es lanzar un acuerdo amplio, el acuerdo económico y social con los distintos sectores de la economía, cuyo objetivo principal es cuidar el empleo y cuidar el salario. Siempre vamos a estar del lado de esos dos objetivos, independientemente de lo que nos quieran decir. Y vemos, como dije antes, una actitud hasta ahora muy positiva y muy comprometida de todos los sectores, ya sea los sectores del trabajo o los sectores de la empresa, en que esta nueva etapa que se inicia en Argentina se inicie de la mejor manera. Yendo concretamente a lo que estamos anunciando hoy, nosotros habíamos dicho que íbamos a levantar el cepo cambiario cuando se dieran las condiciones. Las condiciones para nosotros era cumplir con algunos pasos previos,
Por ejemplo, no podíamos levantar el cepo sin antes eliminar las retenciones, que era otra promesa de campaña. Como dije, mañana va a estar en el boletín oficial la que falta, la de las industriales. Teníamos que poner en su lugar las nuevas autoridades del Banco Central. Ustedes saben que esto no fue sencillo, no teníamos la garantía de que eso fuera a suceder, y sucedió también en un tiempo muy rápido. Y después queríamos tener la certeza de que contábamos con fondos suficientes como para reforzar las reservas del Banco Central que habían caído tanto en el último tiempo. Entre nosotros decíamos que necesitábamos un ingreso adicional de 10.000 millones de dólares para tener la confianza de que podíamos efectivamente levantar las restricciones cambiarias. Estamos trabajando, como ustedes saben, porque ha trascendido en distintos medios periodísticos, en varias vías de financiamiento al mismo tiempo. Estamos hablando con bancos extranjeros, estamos hablando con las cerealeras, hemos llegado a acuerdos en muchos casos, estamos hablando con empresarios argentinos más allá de las cerealeras que están dispuestos a adelantar algunos fondos que tenían planeados para la inversión. Hemos tenido un buen diálogo, más concretamente el presidente del Banco Central de Argentina ha tenido un buen diálogo con las autoridades del Banco Central chino, que nos van a permitir transformar parte de los yuanes de las reservas en dólares, para que esos dólares se puedan utilizar no solamente para el comercio con China, sino también para otras finalidades. Y esto, por supuesto, que es un trabajo en progreso, pero podemos decir que de esos 10.000 millones de dólares con los cuales nos sentíamos cómodos, estamos hablando de un rango de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares de ingreso de divisas en los próximos 4 semanas, en Argentina. Con esa tranquilidad es que hoy, como dijimos antes, nos animamos a levantar estas restricciones. Sin esa tranquilidad, por supuesto, no hubiéramos podido hacerlo. ¿En qué consisten concretamente las medidas? Bueno, el cuerpo más importante de estas medidas son comunicaciones del Banco Central. Yo no quiero profundizar demasiado allí porque va a ser el propio Banco Central el que las va a publicar cuando su directorio lo apruebe, pero básicamente la idea es volver a la situación regulatoria en materia cambiaria que teníamos antes de la instauración del cepo, antes de noviembre del 2011. Dije antes, la idea es que se pueda exportar e importar libremente, que haya un tipo de cambio único, esto de que la misma mercancía vale diferente según yo sea un turista, según sea un consumidor, un ahorrista, un exportador, un exportador de soja, un exportador de trigo, un exportador de manzanas o un exportador de bulones. Que haya tantos tipos de cambio diferentes como productos haya para el comercio internacional. Vamos a dejar el tope que existía incluso antes del cepo para atesoramiento de 2 millones de dólares por mes por persona jurídica y por persona física. Esto es lo que existía antes del cepo y lo vamos a mantener. Ahora, para todo lo nuevo, para todos los ingresos nuevos de divisas o para todas las operaciones nuevas comerciales no va a haber absolutamente ningún límite. ¿Cuál es la idea de esto? Para que se entienda bien. El cepo consiguió matar la oferta de dólares y no consiguió frenar la demanda. La demanda se fue escabullendo por otros vericuetos del sistema financiero, por otros vericuetos de la cuenta corriente, y al final del día lo que logró el cepo fue matar a la gallina de los huevos de oro, que son aquellos sectores que generan las divisas. Nosotros tenemos la plena confianza de que con este nuevo esquema de reglas de juego, que no se va a modificar todos los días, van a aparecer esos dólares, no solamente los dólares de los exportadores que hasta ahora no tenían rentabilidad, posiblemente también los dólares que están debajo del colchón, los dólares de los que querían hacer una inversión en Argentina y sabían que el dólar no valía 9.80, sino que valía 14 y pico, como lo marca el mercado del dólar bolsa. Y entonces, esas son básicamente las normas del Banco Central que van a ser explicadas en mucho más detalle por la autoridad monetaria. Del punto de vista del Ministerio de Economía, hay una modificación que es importante de una norma que existía desde el año 2005, que es eliminamos el encaje para el ingreso de divisas. Esta norma que fue pensada en un momento en el que entraban demasiados dólares, la estamos modificando, estamos bajando ese encaje a 0 del 30%. Todos los que quieran entrar
sus dólares no van a tener la penalización que tenían hasta ahora del 30%. Hago una salvedad porque todavía subsiste el blanqueo de capitales del gobierno anterior. La paradoja era que a través del blanqueo de capitales del gobierno anterior era más beneficioso entrar un dólar no declarado que un dólar declarado, porque al dólar declarado le metían el encaje del 30%, pero al dólar no declarado no se lo metían. Tantas inconsistencias que podríamos llenar toda la tarde, pero no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es mirar hacia adelante, y en ese mirar hacia adelante, por supuesto, que desaparecen las normas de la AFIP que traían tipos de cambio múltiples a través de una estructura impositiva de adelantos o de retenciones o de anticipos de ganancias. Desaparece el dólar tarjeta, desaparece el dólar turismo, con excepción de aquellos casos en los que los paquetes de turismo se paguen en efectivo. En ese caso, como lo acordamos con Alberto Abad, va a haber una retención del impuesto a las ganancias en la fuente del 5% para darle una ventaja al que está bancarizado a diferencia del que no lo está. Así que eso es básicamente la idea de lo que veníamos a anunciar. Esto es toda la ansiedad que tenían ustedes estos días. Se esfuma con los anuncios de hoy y por supuesto con el funcionamiento del mercado el día de mañana y el viernes y subsecuentemente. Argentina está normalizando su situación financiera interna y su situación financiera internacional. Van a haber más novedades en este sentido en las próximas semanas. Pero básicamente la lógica de este anuncio, que debiera ser realmente un trámite, porque creo que somos solamente 2 o 3 países en el mundo que tienen que atravesar este anuncio, uno de ellos es Venezuela, el otro somos nosotros. La lógica de este anuncio es que nosotros retiramos las trabas para que ustedes, los trabajadores, los microemprendedores, los creativos, los docentes, los creativos, hagan lo que tienen que hacer sin que haya un Estado que les esté diciendo usted puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Esta es la idea de lo que venimos a plantear hoy. Seguramente ustedes tendrán algunas preguntas, las vamos a ordenar. No sé dónde está Yael. Yael está en el... Yael ya tuvo un ascenso y fue al atril. Así que muchas gracias. Bueno, sí. Y a él, un solo punto. Sí. Veo mucha gente trabajando incómoda de pie. Y acá hay como 10 lugares vacíos en primera y segunda fila. Así que, como están trabajando, encantados de que estén más cómodos acercándose. Para llegar hasta ahí, pero bueno. Ya está ahí. Bueno. Sí. ¿Arrancamos con las preguntas? Sí. Acá estoy. Liliana Franco de Ámbito. Ministro, para que quede claro, a partir de mañana, cualquier argentino que quiera dólares puede ir a su banco como era antes y pedir dólares. Segundo, ¿qué pasa con los paquetes ya adquiridos? En el caso turismo ahora pregunto. ¿Qué tipo de dólar o qué tipo de cambio va a regir? Y en el tercer caso, con la deuda de los importadores, ¿se tiene estimado de cuánto es? ¿Y qué va a pasar con la remesa de utilidades, si están en conversaciones? Y si puede precisar los montos, porque nunca quedó claro cuánto era la deuda, tanto para importadores como en el caso de remesa de utilidades de las empresas. Gracias. Bueno, empiezo por la última y no sé si me va a acordar las otras dos. En todo caso, me las repetís. La deuda comercial... en concepto de importaciones concertadas pero no liquidadas, tiene distintos niveles de estimación. El Banco Central la estima en 5.000 millones de dólares. La propuesta, y lo va a explicar mejor el Banco Central, pero la propuesta para todo lo que sea viejo, nosotros acá estamos haciendo una distinción entre el stock y el flujo. El stock es parte de la herencia y, como dijimos antes, nos hacemos cargo de esa herencia. Pero lo vamos a hacer con un cronograma preestablecido a partir del cual el acceso al mercado de divisas para todo aquel que tenga una deuda comercial por importaciones impagas se va a arreglar y acordar con el Banco Central, ya sea a través de un cronograma establecido en el que el importador simplemente lleva los pesos al Banco Central y va recibiendo las cuotas correspondientes en dólares, o a través de una alternativa que puede ser muy interesante para algunas grandes empresas, sobre todo, que es a través de la emisión de un bono en dólares que cumple el mismo propósito, un cronograma para que todos esos flujos no intenten liquidarse
en la primera semana, ni mucho menos. Hago esta aclaración. Esto es para las importaciones viejas. Ok. A partir de mañana, todo aquel que quiere importar no va a tener... Ustedes saben que hoy hay un límite de $50.000 por empresa. Cuando arrancó el cepo cambiario era 500.000, eso se fue bajando. 50.000, a partir de 50.000 requiere autorización del Banco Central. A partir de ahora, para el flujo nuevo, no hay un límite en ese sentido. Preguntabas acerca de si cualquier ahorrista puede, sí, y con la ventaja de que ahora no va a tener que pasar por la FIP. No se le va a caer el sistema, no va a tener que ingresar lo que tenga que ingresar, simplemente va a poder hacer lo que hacía antes, que es acceder al mercado de cambio a través de su cuenta bancaria, a través de internet, a través de la manera que lo quiera hacer. Eso sí, con el límite que existía antes de la instauración del cepo, que era de $2 millones por mes por persona. Esto compara con los límites actuales, que en el mejor de los casos, el que tenga un salario suficientemente alto y el que tenga suerte en el momento en que entra al sitio web de la FIP, tenía acceso a $2.000 por mes. Nosotros entendemos que ese límite es un límite que prácticamente no va a afectar a nadie. Y la pregunta, me acordé de la segunda, haciendo tiempo me acordé de la segunda. El turismo. Bueno, el tipo de cambio es el tipo de cambio vigente del Banco Nación al momento de efectuar los pagos correspondientes, ¿no? Los pagos de tarjeta de crédito que queden pendientes se van a ir liquidando cada cuota al tipo de cambio único, esto es interesante resaltar, del momento del vencimiento de esa cuota. Esperen. Vamos por ese lado y venimos por este lado, dale. Buenas tardes, ministro. Soy Silvina Buenas tardes, Brandimarte, Silvina. trabajo en Radio La Red. Justamente trabajando en radio, ministro, para que quede muy claro, ¿cuánto va a costar mañana el dólar? ¿Qué capacidad va a tener el Banco Central para responder a esa pregunta? ¿Qué movida espera? Ojalá mañana? lo supiéramos, ¿no? Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Si yo no escuché mal. No, eso es lo que está hoy el mercado más representativo, que es el mercado de contado con liquidación, que es un mercado legal, transparente, que tiene mucho mayor volumen que el mercado oficial y que hoy andaba por ese nivel de precios, ¿no? Veremos mañana qué es lo que va a pasar. Nosotros, el régimen de cambiario va a ser un régimen de flotación sucia, como lo llamamos los economistas. Va a haber fluctuaciones en el tipo de cambio, pero va a haber un banco central con las herramientas suficientes como para comprar si cree que bajó demasiado o vender si cree que subió demasiado. Por eso, entre esos límites del demasiado, el número mágico es 14, 15... No, a ver, perdón que interrumpa, Silvina, no hay Sí. número mágico, ni esto es magia tampoco, no nos confundamos. Esto es volver a la normalidad. Y voy a hacer una pequeña referencia a nuestra experiencia en el Banco Central cuando Pedro también era mi vice, en ese caso presidente. Nosotros lo dijimos siempre durante la gestión en el Banco Central. Lo que nos interesa a nosotros es el valor del peso. Y lo que le va a interesar a esta conducción del Banco Central, en coordinación con este Ministerio de Hacienda y Finanzas, es que el valor del peso se mantenga, que el poder adquisitivo del salario no se pierda y que la inflación efectivamente vaya bajando gradualmente para que se logren esas expectativas. En el marco de ese programa económico, el tipo de cambio fluctuará y nosotros estamos muy tranquilos de que ninguna de estas profecías que se hacían durante la campaña, cuando desde algún sector que competía en el balotaje decían que el dólar se iba a ir no sé a qué valores, quédense tranquilos que eso efectivamente va a quedar demostrado que fue una campaña de miedo y no un pronóstico. Bueno, por este lado. Sí, buenas tardes. Por acá. Hola, Ezequiel. ¿Qué tal? Ezequiel Burgo, del diario Clarín. Ministro, mi pregunta tiene que ver con el bono que recién mencionó para la deuda comercial sobre los importadores. Quería saber si ese bono será voluntario o compulsivo. Y la otra pregunta, si podía dar más precisiones sobre el paquete que mencionó para reunir la buena oferta de dólares o la oferta de dólares suficiente, condición que habían ustedes mencionado para liberar el cepo. No, el bono no es compulsivo. Ustedes lo van a ver en la regulación del Banco Central.
que lo que se les va a ofrecer a quienes tienen importaciones concertadas pero no cursadas por el mercado de cambios, se les va a ofrecer la posibilidad de elegir un cronograma o elegir un bono. El bono, estamos pensando y hemos decidido de hecho que ese bono sea un bono del Tesoro Nacional en dólares, de manera tal de que el que suscribe ese bono tiene que aportar pesos al Tesoro, al tipo de cambio vigente en ese momento, y ese bono le va a permitir al importador obtener todos los fondos que necesita para eventualmente cancelar su deuda con la casa matriz o con el exterior o con lo que sea. Quiero aclarar que esto no es una deuda pública, sino que es una deuda comercial. Entonces no hay ninguna razón para pensar que esto genera emisión de deuda. Simplemente lo que hay es un asiento contable donde el Tesoro emite un bono a cambio de pesos, y eso está bastante bien porque absorbe pesos y porque nos ayuda a empezar a encarar la segunda tarea, que lo discutiremos en alguna otra conferencia de prensa, que es empezar a ordenar las cuentas fiscales, que también es parte de la herencia. Respecto a las distintas vías de financiamiento, Ezequiel, yo no lo llamaría paquete. Esto ha sido un trabajo de pocos días, pero muy concentrado en tratar de explorar todas las vías posibles de financiamiento. Yo dije cuáles eran los distintos actores. En primer lugar, tenemos un acuerdo con todo el sector de empresas cerealeras que se han comprometido a partir de mañana a liquidar 400 millones de dólares por día durante las próximas 3 semanas. Para que se entienda bien, esto implica un flujo de 2.000 millones de dólares por semana y compara con niveles de menos de 100 millones de dólares por semana en las últimas semanas. A esto me refería yo cuando decía les va a sorprender la oferta mucho más que la demanda, porque acá hay una oferta de divisas que está contenida y que ahora vuelve a ponerse en juego y a ponerse en práctica. Por supuesto que esperamos que haya oferta de otros sectores, no solamente las cerealeras, pero estamos tranquilos con que con ese acuerdo vamos a tener una oferta fluida todos los días durante las próximas semanas. También, como mencioné antes, vamos a transformar parte de los yuanes que el Banco Central tiene en su activo. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Me hacen señas, no sé si es de algarabía o de... y esto me gustaría que lo anuncie el presidente del Banco Central, pero se van a enterar por los medios que ya en las próximas horas va a haber una conversión importante de esos yuanes a dólares, y eso forma parte de los conceptos que estamos integrando en esa suma que yo les hice antes. Está después la buena predisposición de algunos empresarios. Se van sumando empresarios que dijeron, bueno, si están las cerealeras, yo también puedo adelantar lo que de cualquier manera iba a traer, pero en vez de traerlo en un año, lo traigo en un mes. Y eso lo estamos trabajando y va a ser parte de discusiones de los próximos días. Y después, por supuesto, está lo que ustedes conocen casi ya mejor que nosotros, porque ha aparecido en todos los diarios, que es el préstamo que está negociando el Banco Central a través de ofrecer como garantía parte de sus activos a cambio de dólares en efectivo. Eso creemos que va a estar listo en los próximos 10 días. En los próximos 10 días, me dice el secretario de Finanzas. Y la estructura financiera, para que se entienda bien, es la siguiente. El Banco Central tiene en su activo 65.000 millones de dólares en letras intransferibles. Esa es una deuda del Tesoro Nacional que nosotros vamos a honrar. El gobierno anterior nos decía que no existía. Nosotros decimos, si no existe esa deuda, no existe el Banco Central. Vamos a ahorrar esa deuda en tiempo y en forma. Hay un primer vencimiento de esas letras intransferibles, que es el 3 de enero del 2016, la primera letra del pago anticipado al fondo. Esa letra desde el Tesoro la vamos a pagar con un título público, con una serie de títulos públicos de distintos plazos, y esos son los títulos que va a usar el Banco Central como garantía del préstamo de distintas instituciones financieras internacionales que han mostrado interés en hacer un aporte. Es una operación
pura y exclusivamente del Banco Central, no tiene absolutamente nada que ver con el Tesoro y por lo tanto está perfectamente orientada a que consiga ese resultado. El número de eso lo veremos en los próximos días, pero nosotros estamos tranquilos en que vamos a obtener un número que seguramente va a estar arriba de los 5.000 millones de dólares. No sé si fui Ministro. taxativo con la... Últimas dos. Ministro, acá. Fernando Alonso de la TV Pública. ¿Qué tal? Hola, Buenas Fernando. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ministro, recién tomo un poco en la pregunta de una colega cuando de alguna manera le señalaba la posibilidad de establecer cuánto podría estar el dólar en el día de mañana. Y si ustedes tienen calculado cómo se podría esto traducir a los precios de la canasta familiar, de la economía, sobre todo cuando hay también otra medida que es la de posibilitar la exportación, en todo caso sin límite, en el caso de la carne, cómo pueden prever el abastecimiento del mercado interno, pero particularmente si el valor del dólar ustedes creen que va a afectar a los precios de la canasta familiar y al consumo interno. Bueno, nosotros estamos trabajando todos los días para que eso no suceda. Nos reunimos, ya se aburrió el ministro Cabrera, se fue. Nos reunimos ayer, ustedes saben, con 60 empresarios de la Cámara, de la cadena alimenticia. Tuvimos un excelente diálogo. Acordamos que va a seguir adelante el sistema de precios cuidados. Establecimos un mecanismo o un ámbito de diálogo de cara al acuerdo más amplio que va a ser a mediados de noviembre, convocado por de enero, convocado por el presidente de la Nación, con empresarios y con sindicatos. Nosotros hemos sido muy claros respecto de que no vamos con la estrategia de extorsión de Moreno, pero tampoco vamos con la ley de la selva. Nosotros vamos con la estrategia del diálogo y con todas las herramientas que nos da la ley para evitar los abusos. Y hemos dicho que para marcar el parámetro a partir del cual vamos a tener la discusión de mediados de enero en adelante va a ser los precios vigentes al 30 de noviembre. Si alguno de los precios actuales se modificó pensando que el dólar iba a ir al pronóstico de Daniel Scioli, por ejemplo, entonces esos precios se tendrán que corregir. Nosotros no estamos haciendo esto sin otro objetivo más que normalizar la economía. Somos conscientes de que hay preocupación porque efectivamente en las últimas semanas han habido aumentos de precios. Para nosotros son parte de la herencia, sucedieron durante la gestión anterior, una gestión que decía que controlaba los precios y que al final los descontroló. Pero como todos los otros temas de la herencia, nosotros no le vamos a esquivar el bulto, vamos a enfrentar el problema, de hecho lo estamos enfrentando y van a vernos bastante más activos en la discusión con los distintos sectores para que eso suceda y para que efectivamente estas decisiones que estamos tomando con el único norte de que la economía crezca y de que efectivamente vayamos cada vez más hacia el objetivo de pobreza cero, no afecten el interín a algunos simplemente porque hay algunos pícaros que pensaron que podían hacerlo. Ayer también anunciamos una canasta navideña, ¿no es así, Nacho? Acá está el secretario de Comercio, que no se parece en nada a Moreno, mírenlo, lo pueden ver, a Mike, y que ya está trabajando en ese y en muchas otras cuestiones para que diciembre sea un mes tranquilo y para que pronto el cepo y la salida del cepo, que los tuvo ustedes tan sobre el borde de la silla en las últimas semanas, sea simplemente un recuerdo bueno o malo, no sé, depende de cómo lo vivan ustedes. ¿Cómo? Última. Ministro, hola, ministro, buenas tardes acá. Mariel Di Lenarda de Radio Mitre, ¿cómo le va? ¿Qué dijo? Buenas tardes. Eduardo, ¿me habló? Unas críticas sobre todo de economistas que por supuesto no forman parte del proyecto de Cambiemos. Anuncio y conferencia de prensa del ministro Prat Gay desde el microcine del Palacio de Hacienda. Este tema va a ser desarrollado en la edición de las 20 de Visión 7 ampliamente. Los esperamos. Hasta luego.